Doctor Tony Payán, ¿cuál es su opinión sobre la ley que acaban de aprobar en Arizona? Bueno, mira, yo creo que esto debe entenderse dentro del contexto del estado de Arizona. El estado de Arizona ha sido siempre un estado antimexicano, ha sido un estado que está muy consciente de su propia historia, de haber pertenecido a México, y es un estado que inicialmente atrajo a muchos inmigrantes antimexicanos después de 1848. Entonces, la cultura política de Arizona siempre ha sido muy conservadora, siempre ha sido muy reaccionaria, y es un estado donde se han pasado toda una serie de leyes bastante reaccionarias. Entonces, a mí no me sorprende absolutamente que sea Arizona el estado que haya pasado este tipo de leyes. Eso no quiere decir que todo el mundo en Estados Unidos esté de acuerdo con esta ley. La ciudad de San Francisco está contemplando una ordenanza, obviamente, para boicotear a Arizona. Me parece que México debe hacerlo también. El estado de Sonora debe tomar el liderazgo en el boicoteo de esta ley. Pero no debe sorprendernos. Esa es Arizona, esa es la cultura política de Arizona, esa siempre ha sido. Ahora, lo que hay que hacer también del gobierno mexicano es organizar a los mexicanos para que aquellos que resulten afectados puedan interponer una controversia constitucional, porque esta ley me parece que no puede sostenerse en la Suprema Corte de Justicia. Me parece que es una ley que puede ser retada mediante una controversia constitucional, porque ha quedado claro en muchos antecedentes legales en los Estados Unidos que la cuestión migratoria es un tema para la federación, y ahí hay un ambiente favorable. Estamos también ante un momento, una coyuntura histórica, un triunfo de los demócratas y del presidente Barack Obama, con una agenda un poco más liberal, un poco más, que no muy liberal, pero que es un poco más liberal, y que obviamente no le cae bien a muchos conservadores de los Estados Unidos, que hoy empiezan a organizar en el famoso Tea Party, y obviamente muchos otros grupúsculos que apoyan esta ley. Y sobre este movimiento se montan muchos políticos, como la gobernadora de Arizona, Brewer, que obviamente ve ahí una especie de renta política sobre unas víctimas que son las víctimas fáciles, que son los inmigrantes, ¿no? Aquí hay todo un sistema de justicia que va y viene, es el gran laboratorio, los estados son el gran laboratorio de la política en Estados Unidos, y aquí se está dando otro experimento. Me parece que es un experimento que se puede derrotar, pero hay que tener estrategias bien armadas. Se ha mencionado que es un tema también electoral el asunto. Claro, los políticos se montan sobre la oportunidad. Y obviamente aquí hay una oportunidad por el contexto político, la coyuntura política de los Estados Unidos con el triunfo del presidente Barack Obama, pero además en el estado de Arizona específicamente hay una coyuntura política muy importante, porque es un estado que empieza a hispanizarse cada vez más. Estamos hablando de un estado en donde ya entre el 25 y el 30% de la población es hispana. Esto no necesariamente quiere decir que su cultura política vaya a cambiar, pero obviamente se sienten amenazados, hay un racismo obviamente ahí en la política en Arizona, hay una pérdida de poder en números, y obviamente los políticos son oportunistas electoralmente y se van a montar sobre las personas más vulnerables, y en este caso los más vulnerables en Estados Unidos ahorita son los inmigrantes, particularmente los inmigrantes indocumentados. ¿Qué opina sobre la reacción del gobierno de México, que dice que va a mandar un millar de abogados allá a defender? Muy bien, me parece que es una arista de lo que debe ser una estrategia mucho mayor. Debe haber inmigrantes que van a ser afectados por esto, y los abogados deben entonces inmediatamente hacer una demanda para tratar de cuestionar la legitimidad constitucional de esta ley. Y me parece que tienen buenas oportunidades de triunfar, pero no es la única estrategia o la única táctica que se debe usar. Esta debe ser una estrategia de boicot, debe ser una estrategia de relaciones públicas, y debe también ser una estrategia legal. El mismo secretario de Gobernación de aquí ha mencionado algo de incertidumbre, cierta incertidumbre sobre la eficacia real de la lucha jurídica que puede sostener el gobierno mexicano. Claro, porque tienes una Suprema Corte conservadora que obviamente pudiera en su momento, por la división que hay 5-4, favorecer esta ley de Arizona. O sea, hay una incertidumbre, y la incertidumbre tiene que ver con la composición ideológica de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Pero tengo la fe en que pudiesen definitivamente declarar esta ley anticonstitucional, y en ese sentido es una buena estrategia, es una buena táctica, pero debe ser una de muchas.